ocurre a nivel educativo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y por ello vamos a tener a Luisa Pernalete, docente y miembro del Centro de Investigación e Información de Fe y Alegría. La tenemos vía telefónica. Tenemos a Lisette Rojas, directora del Centro Educativo Las Mayas, quien está aquí presencialmente. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Tenemos Bienvenida. a Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Católica, de la Universidad Católica, @Carlos Cala, @Educación UCAP. Y también tendremos a Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, pura familia estamos aquí entonces. Sí, señor. Gente conocida, gente buena, gente que trabaja por el país. Ahí hay muchos temas por donde arrancar, pero creo que uno de los temas que no se puede evadir hoy en día en el asunto educativo es, por supuesto, que luego de la pandemia quedó un estudiante, incluso con los recursos más precarios, que entiende la educación como algo que se divide en lo presencial, pero también tiene mucho de hacer por su cuenta, ya sea en el teléfono, de supervisión por WhatsApp, así sea esa la mínima herramienta. Ya podemos hablar de Google Classroom y de todas las demás herramientas. ¿Cómo se enfrenta en este momento el sector educativo al reto tecnológico, por un lado, de la presencialidad y la no presencialidad, pero también por el otro, por el lado de la inteligencia artificial y de que no es lo mismo que la gente que buscaba en Google y luego copiaba y pegaba, que eso, copiar y pegar requería un mínimo de criterio. Pero ahorita tú ves que copian y pegan una cosa completa y no saben ni siquiera qué es lo que están pegando. No, y con la velocidad de las redes sociales, la atención de un niño en clase es complicada, es compleja. Como que ya no aguantan tanto tiempo sentado y prestando atención y concentrados. Por eso es que ya se está buscando que los colegios pues tomen medidas con respecto al uso del celular en clases o tener el celular en el colegio, sino dejarlo en la entrada y cuando se vayan, bueno, se les regresa. Es así, es así. Actualmente luchamos con esas realidades. Venimos ya de 2 años tratando de recuperar ese tiempo de pandemia donde el niño no tenía la presencialidad y cuando lo hicimos de manera híbrida, bueno, encontramos todos los vacíos, inclusive socioafectivos. Los niños que pasaron de 6º grado a 1er año, eso fue un caos total por justamente ese vacío y ese contacto, no, y sabes, el cambio de un solo maestro a varios profesores, claro, el cambio de los horarios, el cambio de ambiente, una cantidad de situaciones que tuvimos que enfrentar y ayudar a los muchachos a salir de eso. Costó, me imagino. Bastante, sí. Fe y Alegría durante la pandemia no dejó de atender todo lo que es el aspecto socioafectivo y yo creo, al menos en primaria, eso se vivió de manera distinta. Pero se logró. Sí, se logró, cómo no. ¿Qué dicen nuestros otros invitados? Bueno, yo diría que ustedes han hecho como un sancocho, ¿no? Porque hay demasiados puntos en esa presentación, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que yo creo que tenemos que atender es la actualización de nosotros los educadores, ¿no? Esto no es lo mismo, por supuesto, de hace 50 años cuando yo empecé a Fe y Alegría, evidentemente, pero no es lo mismo tampoco de hace 4 años, de antes de la pandemia. Uh-huh. La pandemia fue a nivel mundial generó un desaprendizaje, pues, de muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que los maestros me decían, mire, profe, no saben ni agarrar el lápiz los chiquitos, ¿no? Mire, esto es terrible, ¿no? Entonces, eso fue a nivel mundial, solo que en otros países hubo más pilas como para subsanar ese problema de lo que fue el tiempo absolutamente online, ¿no? Sobre todo en un país en donde, como el nuestro, en donde hay zonas en donde no hay conectividad. No hay conectividad. Entonces, bueno, la cosa no estaba fácil. Entonces, actualizarnos nosotros es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Uno de los talleres que les estoy dando últimamente, que me lo piden, es educar sin aburrir. Porque, ¿qué es lo que pasa? Un chamo acostumbrado a estar con la tableta, a estar con el teléfono, entonces llega un profesor a echarle un cuento sin conectarse afectivamente con el muchacho, eso lo digo en primaria y lo digo en bachillerato también. Entonces, claro, el chamo empieza a ver a quién le tira un taquito y entonces se vuelve un zaperoco también el aula. Entonces, el aula en paz requiere una serie de habilidades de parte de nosotros los educadores necesarias para de verdad llevarnos en paz. Pero además mucha creatividad de parte nuestra,
yo digo, trabajo en equipo también, porque todos los educadores no podemos tener los mismos talentos, pero en equipo podemos tenerlos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer teniendo al muchacho animado, pero aprendiendo también, ¿no? Sí. Porque también tenemos que saber a nivel mundial, hay ¿cómo diríamos? Una revisión de tanto uso de celulares y tabletas e imagen que se está volviendo, por ejemplo, en Australia, se está volviendo a la lectura en libros, se está volviendo a la lectura de bueno. libros impresos, ¿no? Porque está afectando tanta imagen y tanta reducción del lenguaje, está afectando el desarrollo cognitivo, ¿no? El aprendizaje. Así es, entonces es una revisión mundial también, claro. Aquí tenemos como anexo, digamos, que es que la educación no es el único dimensión de la sociedad que está en problemas. Los derechos humanos son interdependientes. Es que el día que no se nos va el agua, se nos va la luz, el día que no se nos va la luz, entonces ese día no hay transporte. Entonces el educador tiene que estar como atento a muchas cosas, y las mamás y los papás también. Así es, pero vamos a hacer una pausa, sí, Luisa. Okay. Te voy a detener allí para escuchar música. Vamos con este tema del ensamble Gurrufío y al regreso seguimos conversando. ¿Les parece? Okay. Vamos con Vals per Chiara con el ensamble Gurrufío, ya volvemos. De la autoría de Ignacio Salvatierra escuchamos Vals per Chiara, interpretado por el ensamble Gurrufío, en género vals. Lo disfrutas por Onda, la superestación.
Ya no estás para esos días difíciles. Escucha al profesor Briceño y Mariela Celis por Onda, la superestación. Publicidad. Hablemos de Mari, qué maravilla. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Del Centro Educativo Las Mayas, de Fe y Alegría también, y Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien no le hemos dado la palabra todavía para hablar precisamente del tema tecnológico, tanto de la atención del alumno como de la presencialidad, como de lo que nos viene, cómo se preparan los formadores de educadores en ese sentido. Para adaptarse a estos nuevos tiempos. Bueno, vamos aquí con temas. Primero, la pandemia lo que hizo fue demostrar, en el caso del sistema educativo venezolano, la gravedad de problemas estructurales del sistema educativo de nuestro país. Entonces lo que hizo fue ponerle un poquito más esteroides a cosas que venían mal, ¿no? Y que venían muy graves. En el mes de marzo cumplimos 5 años de esto. Entonces quiere decir que ya el uso del argumento de lo que vino con la pandemia ya lo podemos seguir investigando y seguir allanando que ahí hubo, no digamos un daño, sino un retardo pedagógico. Sí. Carlos, te oímos un poco bajo. Yo no sé si tienes el volumen bajo de tu conexión. O de tu micrófono. De tu micrófono, si lo puedes subir o acercarte más al micrófono, te escuchamos un poquito bajo. Como diríamos en el mundo tecnológico, dale caña al micrófono. A ver. Dale pata. Dale pata. Ahí, ¿me oye mejor ahí? Un poquitico. Un poquitico. Si te pegas más al micrófono, quizás. ¿Ahora? No, bueno, pero continúa. Está bajito, pero vamos a tratar. Entonces, sí, son problemas. Siguiendo con la pregunta que me hicieron, son problemas típicos de estos aparatos tecnológicos. Exacto. Tal cual. ¿Cómo estamos formando a los educadores para esto? Bueno, hablo por conocimiento de lo que hacemos nosotros acá en la Escuela de Educación. Nosotros tenemos ya desde hace más o menos 7, 8 años incorporado un eje tecnológico en nuestros planes de estudio, constituido de dos maneras. Una muy objetiva, que son 3 cátedras que son para este mundo: manejo de medios digitales, producción de contenidos en medios digitales y gestión de entornos virtuales, que justamente va derivando en todo lo que es construcción de aulas virtuales y recursos para la educación mediada de manera síncrona y asíncrona, que mira, con la pandemia ya teníamos una buena época formando a los educadores en esto, o sea que cuando nos tocaron las clases remotas algo teníamos avanzado en ese sentido. Sin embargo, eso es el profe nuevo, el que estamos formando en la escuela, que eventualmente irá a ocupar plazas docentes en el sistema educativo. Aquí la gran preocupación son los docentes en ejercicio. Y me voy al dato del ENCOVI, ¿no? La ENCOVI, que hace aquí la misma UCAP, nos dijo en el año 21-22 que alrededor del 78% de los muchachos de los sectores pobres y muy pobres estaban conectándose a través de los teléfonos celulares. Más o menos lo mismo con los profesores, es decir, que alrededor del 71-72% de los profesores que tuvieron que dar clases remotas lo hicieron a través o de los celulares o de los dispositivos como las tabletas, este tipo de asuntos. O sea, muy poca presencia de las PC y de las PC de escritorio. Esto, aparte de hablarnos de una
realidad muy dura de la realidad práctica del sistema educativo venezolano, evidentemente nos pone en línea de la necesidad de saber qué hacer con estos teléfonos inteligentes, con estos otros dispositivos inteligentes, y quizás una beta que se nos puede abrir por ahí es formar a los educadores en servicio, a nuestros compañeros que tienen 20, 15, 10 años de servicio ya en las instituciones educativas, a crear sus propias aplicaciones educativas que sirvan de mecanismo de interlocución con su grupo de estudiantes. Ah, pero eso está muy bien. Es decir, que la educación actualmente sigue siendo híbrida, es decir, se apoya en los libros, pero también se apoya en la tecnología. Lo que nos toca. Pero la profesora Pernalete dijo algo que es cierto, los países nórdicos en este momento, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, que en este momento son el espejo donde nos debemos ver, porque ellos han hecho muy pocas cosas sobre educación, pero han sido contundentes, ¿no? Y han reconstruido sus sistemas educativos con dos piezas fundamentales: respetar al educador como profesional y que el maestro se convierta nuevamente en el líder de su comunidad y de su escuela. Y la segunda, dejar que el niño aprenda en la escuela, porque la escuela es un centro para aprender. Eso precisamente quisiera que tocáramos este tema, porque cuando uno se pone a revisar los contrastes, por un lado el programa Saberwing de Inglaterra, que es un experimento, pero que al fin y al cabo está teniendo lugar, que es que 20 niños han empezado su año escolar y no van a tener docentes, solamente van a interactuar con ordenadores. Pero por el otro lado tiene Finlandia, que, como bien decía Carlos, y me parece importante escuchar la opinión de Luisa Pernalete y de Lisette, porque están en contacto además directo con los niños. Uno de los temas que me parece a mí hermosísimo del trabajo finlandés es que hay actividades que se hacen intercursos, es decir, niños de quinto año trabajando, muchachos de quinto año trabajando con muchachos de primaria en algunos proyectos. No hay selección múltiple, es algo que es muy divertido. Pueden buscar el video de una estadounidense que va a una escuela en Finlandia de intercambio y el finlandés, y cómo conversan cada uno del shock cultural que significó 0 exámenes de selección múltiple, y las escuelas no son supervisadas o, digamos, evaluadas desde un ente central, sino se autoevalúan, y sin embargo, a pesar de que no hay una supervisión central, es decir, un Estado que viene y dice, tienes que cumplir con esto, están en un lugar excepcional los alumnos cada vez que los someten a las pruebas mundiales de matemática, manejo de lengua, manejo de pensamiento lógico y manejo de pensamiento creativo. ¿Cuánto de esto, un poco también nutriéndose hasta de Montessori, cuánto de esto es aplicable en un contexto como el que tenemos nosotros, en el cual ya se hablaba aquí de que si no hay la luz, si falta el agua, falta la luz, si no faltan los dos. O el maestro, porque no tiene un sueldo suficiente. Exacto, ¿qué estímulo tiene un maestro para ponerse en un plan de vamos a ponernos creativos con los muchachos? Y en una realidad donde la deserción estudiantil y de profesores, pues va en ascenso. Es evidente. Es un reto, es un reto. Estoy segura que la profe Pernalete también, la profe Luisa va a coincidir. Ha sido todo un reto a nivel educativo, mantener al docente, mantener ese estatus del estudiante que quiere aprender, que quiere experimentar cosas nuevas. Eso siempre va a ser el reto, pero también es un reto que nos mueve. Lo importante, Fe y Alegría, por ser movimiento, es que son retos que nos mueven, que nos motivan. Se han hecho algunas experiencias muy pequeñas de esos intercambios entre los niños grandes con los pequeños con los grandes, que se hace bien interesante en la escuela, pero es algo muy, muy pequeño. Pocos se atreven y esto es lo que siento, pues que ahora tenemos que impulsar muchísimo. Pero también porque tenemos una visión rígida de cómo reporto esto dentro del plan educativo, porque también hay muchísima supervisión centralizada de no pueden empezar a dar clases antes. No, mentira, sí pueden empezar a dar clases antes. No, este contenido no se puede dar. Vamos a verificar si este contenido se ha dado. Y eso frena la posibilidad de la adaptación de la educación a lo que está ocurriendo con el día a día. Por ejemplo, en el área de ecología ya debería ser parte del pensum el hecho de energías renovables. Claro. En Venezuela vamos atrás, ¿no? En tema educativo. Sí, vamos atrás, no solamente con los salarios, sino con las condiciones de las escuelas y también un poco con el pensum. No es que tampoco vamos a tener lo de la escuela en Londres, que la inteligencia artificial va a educar a los alumnos, pero sí buscar la manera de emparejarnos con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Eso se está tratando de lograr en algunos colegios, escuelas. Se está tratando, pero estamos muy lejos. Estamos muy lejos. No por todas las condiciones en las escuelas. Es que de algo tan básico como que el docente no tiene un teléfono.
Sí. Algo tan básico. Sí. Escuelas que no cuentan con un centro de computación, una sala telemática, una sala digital. Sí, sí, No, sí. o wifi, simplemente tener internet. Eso. De manera que, bueno, yo traigo mi laptop o yo traigo conseguí que me prestaran un celular, pero los datos por lo menos los O estamos sea, sin poniendo. wifi, Sí, ¿qué no, haces terrible. con el teléfono, la computadora Terrible. En o esto- la tablet, no? En estos yo decía que, bueno, todos los representantes, todos los que hacemos vida en educación, en los medios, debemos apoyar muchísimo a este docente, que hace, de alguna manera, de tripas Milagros. corazón, hace milagros. Trabajamos como hormiguitas para lograr cambios significativos en las escuelas. Ahora te digo una cosa, algo que se ha preservado la educación en Venezuela es el respeto, en la mayoría de los casos, hacia el maestro como autoridad. En muchos países, de hecho hay una película alemana que se llama Salón de Profesores, donde explican el problema real que tienen los maestros a nivel mundial, donde el alumno se le ha dado tantos derechos que es capaz de faltar el respeto al profesor y es capaz de dominar y hacer lo que quiera dentro de una institución educativa. Entonces yo creo que también vamos a darnos un poquito de ánimo y de apoyo y una palmadita en el Claro. hombro, porque los maestros acá trabajan con las uñas y trabajan por vocación. Vamos a despedir, ¿a quiénes vamos a despedir? Carlos A Carlos. y Luisa, y vamos a ir con el corte de la emisora. Carlos, ¿alguna cuestión que quieras agregar antes Así de despedirte? porque yo creo que fue muy corto con él. Lo primero, la educación en este país no ha ido a peores porque nuestros maestros, nuestros profesores entienden que la razón central de su trabajo es construir una relación sana, beneficiosa y profundamente nutritiva, primero con esos niños y jóvenes que tienen en el salón de clases y con ellos luego con su familia. Se ha comprobado de toda la vida y ahora los psicólogos parece que nos están dando la razón a los educadores que más importante que el diseño curricular o el contenido que enseñamos es la relación humana que realizamos y que construimos en un aula de clase. Un profesor que se sabe los nombres de todos sus niñitos, que sabe... Ya va, que se nos cortó. Se nos cortó, ya va. Vamos a... una relación, por eso es Nos que- quedamos con un profesor que se sabe el nombre de todos sus alumnos. De todos sus alumnos, ahí se cortó, disculpa. No, nada, que a partir de saberse el nombre, sabe cosas de él, lo que son sus aspiraciones, hacia dónde va a construir su vida, qué sueño tiene, y su tarea como educador es justamente que eso se externalice y evidentemente promoverlo y llevarlo. Por eso es que creo que esa experiencia que mencionó José Rafael de la Escuela de Londres va a terminar mal, porque las máquinas no hacen relación, las máquinas no construyen esa empatía. Irán los niñitos, aquellos de Londres, a saber mucho de 2 o 3 cosas, pero su socialización, su proceso de conexión emocional no va a estar, que fue lo que perdimos con la pandemia y que en estos años hemos tratado de recuperar. Gracias a Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Un placer. Vamos al corte de la estación y ya venimos. Son sonidos que te gustan. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Canalizar, reflexionar, reorientar, esa afición por el TikTok, por el uso del celular, irlo cambiando por lo que decía la profe Luisa, estrategias más atractivas, menos aburridas, que se casen con el niño y sus intereses sin dejar de lado lo que realmente a ellos les gusta y lo que nosotros perseguimos como educadores. Que hay que usar, yo creo que hay que usar clickbait dando clases. O sea, uno tiene que llegar aquí que... Explícame eso. Una de estas 4 mujeres fue novia de Bolívar y no es la que ustedes creen. Y empiezas a tu clase. ¿Sabes? Como hace un clickbait. Como que te arrancan diciendo, no vas a creer cuál de todos estos claro, próceres, exacto. Mira lo que descubrí. Mira lo que descubrí. Y lanzas tu clase. O sea, este viejo salió con este gordo y uno de ellos creía que era caballero. Y entonces terminas dando Don Quijote de la Mancha. Pero tenemos a Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades, y tenemos el tema, Carlos, bienvenido a esta mesa de discusión medianamente seria, de cómo se prepara la universidad para preparar a gente para carreras que no sabemos si van a existir. Nuevas carreras que van a ir apareciendo y han ido apareciendo y nadie imaginaba que iban a ser tan importantes. Antes se decía, no, tienes que estudiar ingeniería de sistemas porque esa es la del futuro, pero ahora nos están diciendo que ya se puede codificar sin saber ingeniería de sistemas utilizando ChatGPT. ¿Cómo se hace? Y luego, cómo se hace también con lo que decía Mariela, la dificultad de atención que va generando el que consumimos contenidos cada vez más cortos. Hay un dilema que ha perseguido a la universidad como institución por años, que es el dilema de el conocimiento versus la habilidad. Al parecer hay quienes piensan que una universidad que se concentra en la producción tradicional del conocimiento no puede enseñar habilidades. Habilidades significan cómo hacer las cosas, cómo concretar, que, repito, ha estado presente en la historia de la universidad en el mundo. Profesor Briceño, cuando se inventó la escritura pasó lo mismo. Algunos pensaban que la escritura nos iba a hacer desaparecer la memoria. El Microsoft, el Word, del paquete de Word decía que nos iba a hacer perder la caligrafía. Y bueno, posiblemente alguno de estas cosas haya tenido alguna razón, pero sin duda alguna, cada vez que existe una nueva innovación tecnológica, las sociedades vienen adaptándose a ello. Sin duda alguna, este dilema está presente ahora con la era de la comunicación, pero la labor de la universidad va a ser poder adaptarse. Pero este dilema, que es un dilema tradicional, uno pudiera como presentarlo en aquella famoso discurso de Steve Jobs, conectando puntos. Decía, bueno, yo para poder hacer, cuando hicimos la Mac, la primera Mac, yo pude hacer una computadora con un teclado lo suficientemente bonito y ordenado que después Microsoft
según su versión, se lo robó. Sí, ¿no? sí. Buena historia, buen pude cuento. ir a una clase de caligrafía, pude conocer la historia, el arte de lo que significaba, y eso lo da la universidad, que se concentra a pensar. Pero ahí la universidad no nada más puede ser la productora de habilidades, para eso también está la escuela, para eso está la educación formal, la informal, que pudieran brindar habilidades, pero que no dejen por fuera el hecho de que nosotros todavía necesitamos ciencia para poder hacer frente a los problemas del mundo. Y en el caso, y esto se lo pregunto a los dos, que también se habla muchísimo de la escuela, no, que el celular. Ajá, ¿y qué tiene que estar pasando en la casa, en el hogar? Tiene que continuar ese trabajo, ¿no? Porque hay un lanzar la responsabilidad al maestro todo. O creer que las redes sociales se van a regular ellas solas. O al revés, que ese trabajón para la casa también le cae al padre. Esa conversación la hemos tenido varios padres en nuestras escuelas. O sea, hay escuelas y maestros. Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Pero a veces también le lanzan toda la responsabilidad a los padres. O sea, tiene que ser como un in-between, tiene que haber un balance. Claro. Tampoco el equilibrio, hay que buscar el equilibrio. En todo sentido hay que buscar el equilibrio. En las escuelas... nada, involucrar a los papás, hacer también nosotros en Fe de Alegría impulsamos lo que son las escuelas para padres todavía. Damos charlas, damos talleres, sí se impulsa el que minimizar el uso del celular. No te estamos diciendo que no. De hecho, los profesores pueden planificar diferentes clases que tengan que ver con el uso del celular. El buen uso del celular. Claro, buscar información allí, etcétera. Internet ¿no? seguro. Nosotros también hemos tenido, les decimos a los niños, cómo usar el internet seguro, si tienes redes sociales, porque siendo tan pequeño, en el caso nuestro de mi escuela, ¿por qué tienes una red social si no tienes la edad? Entonces, bueno, por allí empiezan pero yo pienso cosas. Que la educación en Venezuela, o el futuro de la educación en Venezuela, tiene que mejorar a todas luces y tiene que venir también de un acompañamiento gubernamental. Si no hay unas políticas que apoyen a los maestros, al docente en cuanto a salarios, la infraestructura, los servicios, esto, por más que la empresa privada o los colegios o instituciones como Fe de Alegría traten, es cuesta arriba, es complicado si no tienes el apoyo gubernamental para conseguirlo. Hoy decía el ministro Héctor Rodríguez que 5,5 millones de niños habían comenzado clases, y a mí me parece que es una cifra un poco exagerada, ¿no? Tomando en cuenta la migración, tomando en cuenta que muchas escuelas no están listas. La condición de las escuelas. Todavía, que muchos maestros... La falta de maestros. Se han ido. Pero entonces, la falta de pupitres. Yo me enteré en este programa, entrevistando hace 2 semanas, que a los padres les dicen en julio, bueno, llévese el pupitre y lo trae arreglado, porque si no, no tiene dónde sentarse el niño. Imagínate y tú dices, bueno, ya vamos. ¿Qué es esto? Estamos hablando. Aparte de estudiante de carpintero. Claro. Vamos a escuchar el nuevo tema de Shakira, Soltera, y ya volvemos con esta mesa de discusión hablando sobre la educación del futuro en nuestro país. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
y Paeso. Educación para el futuro. Conversaciones que nos ayudan a profundizar en donde no hay respuestas absolutas, solo diferentes perspectivas. Capítulo 3. Seguimos en esta mesa de discusión sobre la educación del futuro en nuestro país. Carlos Meléndez sigue conectado vía telefónica, director del Observatorio de Universidades @OBU Venezuela. Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro de la educación en Venezuela? ¿Cómo lo ven? ¿Ven que puede avanzar? ¿Lo ven con tropiezos o ven el futuro negro? Decías algo, Mariela, ahorita importantísimo, que el futuro de la educación también depende de la inversión y de el esfuerzo político que debe hacer un gobierno para garantizar su calidad. Y lo que hemos visto nosotros desde el Observatorio de Universidades, por ejemplo, en el caso de las universidades, es que en este siglo, en el momento en el que hay una avalancha de transformaciones tecnológicas, la Universidad Venezolana lamentablemente se ha puesto de espalda a esta globalización. Y se ha puesto de espalda porque se construyó un sistema de educación superior que no estaba adaptado y no podía ser adaptado a las principales cambios que el mundo tiene, ¿no? Se creó un paralelismo universitario que no se concentró en la calidad y hoy en día tenemos universidades que vienen arrastrando por años con un déficit presupuestario más del 90%. A propósito de este dilema entre el conocimiento y la habilidad, nosotros necesitamos universidades que se centren en la producción de conocimiento abstracto, necesitamos de filosofía, necesitamos de ciencias duras, necesitamos de la reflexión general que pueda dar con la solución de los problemas locales y globales. Hablábamos acá, necesitamos sí, fuera del aire de la educación media técnica, ¿no? Que también desapareció y que es tan útil. Y fue un invento en Venezuela en los años 60 con la invención de los institutos tecnológicos que dio respuesta a este dilema que hablamos entre la habilidad y conocimiento y se crearon técnicos en eléctrica, en mecánica, que pudieron resolver los problemas del desarrollo en ese momento venezolano. Pero ahora no, ahora los estudiantes, fíjense un dato para que sepamos, 6 de cada 10 de los universitarios en Venezuela no tienen ni laboratorios ni biblioteca especializada. El recurso tecnológico que más utilizan los estudiantes para estudiar es el teléfono inteligente porque la mitad no tiene laptop y el 80% no tiene computadora de escritorio. Y por supuesto, el mecanismo más utilizado para interactuar con los profesores, aquellos que ven clase semipresencial y virtual, que ya es más del 40% de la población universitaria, utiliza el WhatsApp. ¿Cómo nosotros hacemos frente a los problemas los problemas emergentes del mundo? Esa es la pregunta que hay que realizarse. Muy bien. Para ti, Lizeth, ¿cómo ves el futuro de la educación en nuestro país, con todo lo que hemos discutido acá? Lizeth trabaja con niños, Lizeth está positiva, está positiva. Fe Alegre tiene un lema actualmente que se llama Alianza por la Educación. Nosotros creemos que todos debemos unirnos y justamente construir esa educación del futuro, hacerla en el presente, que nos haga preparados en ese futuro. Nosotros seguimos confiando en las universidades. Fe Alegre tiene un instituto universitario y confiamos en las universidades, en la formación de los nuevos docentes. Necesitamos también generación de relevo. Nosotros los docentes que tenemos bastantes años de edad de servicio en educación, creemos también en la formación. Por eso Fe y Alegría, y la profesora Luisa empezó diciendo eso, la preparación del docente para nosotros es básica y primordial. Claro, sí. Entonces, debemos seguir sumando voluntades, crear un compromiso mayor, un compromiso mucho mayor del que tenemos y sumarnos todos. Y lograr que las escuelas públicas tengan su nivel como era antes. Antes tú venías de una escuela, un liceo público, y alguien venía a un colegio y oye, entraba en la universidad, tenía que tener el mismo promedio para entrar, tenía que tener las mismas habilidades y no importaba si tú estabas en una escuela pública o una privada. Digamos, el conocimiento era el mismo y era una educación de calidad y se contaba, tenía sus fallas, pero no como las que tenemos ahora. Y bueno, contabas con estudiantes que sí podían salir adelante y hacer una carrera universitaria, una carrera técnica, claro, y insertarse en el trabajo, ¿no? Sí, escúchame, en el mundo laboral. Factores externos adversos los vamos a tener siempre, pero el factor fundamental lo tenemos dentro.
Y es la voluntad de ese docente, de este país, de estos trabajadores por la educación, porque yo siento que educamos todos. Todos los que trabajamos en educación, educamos todos. Y queremos una mejor educación, un mejor sistema, y por eso el llamado es para todos, sin exclusión. Escuelas públicas, escuelas privadas, universidades, todos en función de mejorar la educación. ¿Y ustedes saben si con este ministro ha habido cierta apertura, se han logrado acuerdos o no tienen esa con nosotros información? todavía no, exacto. No la manejamos. Bueno, está recién Está llegado. muy reciente. Vamos a ver qué. Bueno, después lo termina que dijo ocurriendo. sobre la pobreza y la educación, uno le da como un poquito de miedo que esté en ese cargo, pero vamos a darle el chance, como dicen por ahí, Es ¿no? implacable, Mariela. Muchísimas gracias a Lisset Rojas, directora del Centro Educativo Las Mayas, a Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades. También estuvieron con nosotros Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP, y Luisa Pernalete, del Centro de Investigación y Formación de Fe y Alegría. La conclusión es que hay que seguir apoyando al factor humano, porque por mucha tecnología que le metas, si no hay el factor humano, no tienes educación. Y colaboren con las rifas de Fe y Alegría. Y sobre todo esa gente que está depositando en una cuenta por ahí, que no, mira que Mira. esta página web uno ve y cambia, ¿sabes Sí. qué cambia el país? Fe y Alegría. Fundación de Niños con Cáncer, San Juan de Dios, tanta gente que necesita por ahí que le donen, ¿verdad? No, pero este Fundana. señor me dijo que él va a venir y me va a hacer mi sueño de realidad. Qué bonito. Vámonos al corte de la emisora y ya venimos. Sigan pensando. Gracias. Identidad sonora que te entretiene. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.